La agitación interna de Venezuela ha alcanzado un punto de ebullición, con disturbios generalizados y un creciente descontento entre la población. Al mismo tiempo, la presión internacional sobre el gobierno ha ido en constante aumento, a medida que las naciones extranjeras cuestionan la legitimidad de las recientes elecciones y el liderazgo de Maduro. Ante la escalada de la crisis, Maduro se sintió obligado a tomar una decisión drástica, que en última instancia desembocó en su anuncio de Enorme. ¿Qué anunció finalmente Maduro? ¿Cómo afectará esta decisión a Venezuela a largo plazo? En este video discuto los detalles. El anuncio. El 29 de julio de 2024, el presidente Nicolás Maduro bailó frente al Palacio Presidencial de Miraflores, después de que las autoridades electorales lo declararan ganador de las elecciones presidenciales en Caracas, Venezuela. Maduro hizo este gran anuncio a sus partidarios desde un escenario donde bailó al ritmo de música reggaeton. ¡Qué hermoso día hemos vivido! Gracias por darme esta victoria que tanto merece el pueblo. Este es el triunfo de los ideales de igualdad. Maduro, dirigiéndose a una concentración de simpatizantes, prometió paz y seguridad. También dijo que su oposición estaba recurriendo a una estrategia familiar de llorar fraude sobre unas elecciones que había perdido. Llueva, truene o relampaguee, vamos a ganar por goleada, dijo en una reciente transmisión en la televisión estatal, poco después de leer los resultados de las elecciones simuladas, en las que anotó una victoria irreversible. Maduro recibió el apoyo de algunos aliados tras el anuncio de su victoria, incluido el del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien dijo que habló con Maduro y le felicitó por un histórico triunfo electoral. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, felicitó a Maduro y al pueblo venezolano por su inobjetable triunfo, que reafirma su soberanía. El presidente boliviano, Luis Arce, dijo que su gobierno celebraba que se haya respetado la voluntad del pueblo venezolano en las urnas. La democracia venezolana lleva mucho tiempo en crisis. Lo que comenzó como un movimiento político ampliamente popular bajo el mandato del presidente socialista Hugo Chávez en 1999, se fue deslizando gradualmente hacia la autocracia. La economía venezolana, dependiente del petróleo, fue incapaz de mantener los generosos programas sociales que hicieron popular al chavismo, especialmente después de que las expropiaciones de 2007 de las compañías petroleras extranjeras las espantaran y se marcharan. Un importante desplome del precio del petróleo en 2014 provocó la caída libre de la economía del petroestado, y Maduro, que asumió el poder en 2013, pasó cada vez más de la redistribución a la represión para aferrarse al poder. Antes de pasar a los acontecimientos recientes, vamos a contarles un poco sobre la trayectoria de Nicolás Maduro. Asumió la presidencia en 2013, tras la muerte de Chávez, heredando una situación cada vez más calamitosa. Inicialmente, el ascenso de Maduro fue visto como una continuación de las políticas de Chávez, con la promesa de mantener la agenda socialista. La trayectoria personal de Maduro, de conductor de autobús a presidente, es notable. La carrera política de Maduro comenzó con su participación en organizaciones de izquierda en su juventud, lo que le llevó a trabajar como guardaespaldas de un candidato presidencial. Su alineación con el movimiento bolivariano y su apoyo a Chávez durante el intento de golpe de 1992 consolidaron su posición dentro del movimiento. A pesar de sus dificultades iniciales, incluida su expulsión de la escuela a los 15 años, la perseverancia y el compromiso político de Maduro allanaron el camino para su posterior ascenso al poder. Una pregunta clave que surge aquí es: ¿a qué grandes retos se enfrentó Nicolás Maduro en su camino hacia la presidencia? Uno de los retos a los que se enfrentó Maduro fue la crisis económica que asolaba Venezuela, marcada por la hiperinflación, la escasez de alimentos y la contracción de la economía. Estas difíciles condiciones no solo pusieron a prueba el liderazgo de Maduro, sino que también alimentaron la oposición a su gobierno. Además, las acusaciones de fraude electoral y abusos de los derechos humanos han suscitado críticas internacionales, complicando aún más la posición política de Maduro. Otro aspecto importante a considerar son las controversias asociadas a la presidencia de Nicolás Maduro. Uno de los temas más polémicos es la actual lucha de poder entre el gobierno de Maduro y la oposición, liderada por Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente interino en 2019. Esta rivalidad ha provocado disturbios políticos e inestabilidad en Venezuela, agravando la ya grave situación del país. A pesar de enfrentarse a una importante oposición y críticas, Nicolás Maduro ha ganado las elecciones presidenciales para otro mandato en 2024. En las recientes elecciones venezolanas estaban en juego varias cuestiones críticas. El futuro de la democracia era una de las principales preocupaciones, ya que una posible victoria de la oposición prometía centrarse en reformas democráticas, instituciones independientes y la liberación de los presos políticos.
La economía del país, en dificultades, era otra cuestión apremiante, con planes para abordar la mala gestión, privatizar empresas estatales y solicitar préstamos internacionales en la balanza. Además, la migración era un factor importante, ya que se esperaba que una victoria de Maduro empujara a más venezolanos a abandonar el país, sumándose a los millones que ya habían buscado refugio en el extranjero. Al día siguiente de las tan esperadas elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral caminó por una cuerda floja inverosímil. Declaró que no podía proporcionar al mundo los resultados reales de la votación, dado que Venezuela había sido objeto de un ciberataque terrorista extranjero. Sin embargo, de alguna manera declaró concluyente e irrevocablemente ganador al autocrático Nicolás Maduro, con el 51,2% de los votos frente al 44,2% del candidato opositor Edmundo González Urrutia. La oposición estaba dispuesta a impedir unas elecciones robadas. Además de acusar al gobierno de cometer un fraude masivo, anunció que había reunido el 73,2% de los comprobantes impresos por las máquinas de votación electrónica de Venezuela. Tomaron fotos de cada una de estas hojas de recuento, recopiladas por sus partidarios en la mayoría de los colegios electorales del país, y las publicaron en una página web lanzada un día después de la votación. Según sus cálculos, González ganó con una asombrosa mayoría de 2/3. El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, aliado de Maduro, anunció una investigación sobre un supuesto ciberataque al sistema electoral que ralentizó el recuento de votos, acusando a los líderes de la oposición de estar implicados sin aportar pruebas. Los venezolanos han salido a las calles después de que la autoridad electoral declarara oficialmente ganador de unas elecciones al presidente Nicolás Maduro. Las protestas han estallado en todo el país, con manifestantes que incluso han derribado una estatua del predecesor de Maduro, Hugo Chávez, en el estado de Falcón. La gente protesta contra Maduro, que llegó al poder por primera vez en 2013, tras la muerte de su mentor y predecesor Chávez. Ha presidido un colapso económico que ha empujado a millones de personas a abandonar el país. Venezuela también ha sido aislada internacionalmente en medio de las sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y otros, que han paralizado una industria petrolera ya en dificultades. Teresa Bo, reportera de Al Jazeera desde Buenos Aires, Argentina, observó una inmediata sensación de decepción entre los venezolanos que esperaban un cambio en las recientes elecciones. Muchos también expresaron su enfado por la forma en que se anunciaron los resultados. El 29 de julio, los residentes de las zonas de Petare y 23 de enero de Caracas, tradicionalmente bastiones del Partido Socialista Unido de Maduro, protestaron golpeando cacerolas y sartenes en un cacerolazo. En Maracaibo, la jubilada Dalia Romero, de 59 años, compartió su angustia. Maduro me destrozó mi mayor sueño de volver a ver a mi única hija, que se fue a Argentina hace 3 años. Me quedé aquí sola con cáncer de mama para que ella trabajara allá y me enviara dinero para el tratamiento. Ahora sé que voy a morir solo sin volver a verla. Ender Núñez, un conductor de 42 años de Maracaibo, también expresó su decepción. Vamos a estar en esta pesadilla 6 años más, y lo que más duele es que nos robaron. Mientras tanto, 9 países latinoamericanos han convocado una reunión de emergencia del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos debido a su preocupación por los resultados electorales. Panamá, uno de estos países, anunció que suspendería sus relaciones diplomáticas con Venezuela y retiraría a su personal hasta que se lleve a cabo una revisión completa. El presidente panameño, José Raúl Mulino, declaró: «Estamos poniendo en suspenso las relaciones diplomáticas hasta que se lleve a cabo una revisión completa de las actas de votación y del sistema informático de votación». El gobierno del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió una verificación imparcial de los resultados. El presidente de Chile, Gabriel Boric, declaró que su gobierno no reconocerá ningún resultado que no sea verificable e instó a Venezuela a dar total transparencia al proceso electoral. Los ministros de Asuntos Exteriores de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay hicieron un llamamiento similar en una declaración conjunta, afirmando que un recuento transparente es la única forma de garantizar que los resultados respeten la voluntad de los votantes venezolanos. En respuesta a la preocupación internacional, Maduro anunció que Venezuela retiraría a sus diplomáticos de 7 países latinoamericanos, entre ellos Panamá, Perú, Chile y Argentina. Los líderes de la oposición también acusaron a los aliados de Maduro de intentar rodear la embajada argentina en Caracas, donde se habían refugiado algunas figuras políticas. Eric Farnsworth, vicepresidente de la American Society and Council of the Americas, dijo a Al Jazeera que la comunidad internacional tiene un poder limitado sobre los resultados de las elecciones. Explicó que,
Maduro controla los tribunales y el sistema electoral y tiene buenas relaciones con los militares, por lo que no hay mucha influencia de la comunidad internacional en este momento. Sin embargo, Farnsworth cree que la presión internacional podría ayudar a evitar que la situación se agrave y a garantizar la seguridad de los principales miembros de la oposición. Subrayó la importancia de proteger las vidas y las familias de quienes participan en las elecciones. Farnsworth también predijo que la crisis electoral podría desencadenar otra oleada de emigración de Venezuela, ya que la gente busca estabilidad económica y libertad política en otros lugares. La comunidad internacional y los observadores cuestionaron la legitimidad de los resultados electorales anunciados un día después de las elecciones, que los partidos de la oposición rechazaron como consecuencia. Estas protestas públicas son cada vez más violentas, con numerosos heridos y víctimas mortales. Contenciosas elecciones presidenciales en Venezuela. Venezuela se encuentra sumida en la agitación política tras las polémicas elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que el presidente Nicolás Maduro reprimió con mano dura las protestas y disturbios generalizados, que se saldaron con la muerte de 24 personas, entre ellas 2 soldados, y la detención de más de 2.200 manifestantes. En vísperas de las elecciones, el régimen de Maduro ya había detenido a decenas de trabajadores de la campaña de la oposición. Para frenar la participación electoral, el gobierno solo permitió votar a 69.000 de los casi 5 millones de venezolanos en edad de votar que se habían trasladado al extranjero. Sin embargo, Maduro rechazó las críticas en un programa de televisión, afirmando que las fuerzas de seguridad están adoptando una línea dura contra quienes dañan la propiedad pública y provocan incendios en las calles. Afirmó que los detenidos habían dañado hospitales, escuelas, universidades, comisarías, edificios municipales y oficinas de partidos. Advirtió, culpando a la oposición de la violencia e instando a la justicia a actuar, diciendo: «En los incidentes de violencia resultaron heridos 47 soldados y 59 policías, y 2 militares perdieron la vida. Esta vez nadie escapará al castigo y se hará justicia». El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, declaró en un programa de la televisión estatal, el 30 de julio, que todo el mundo debe respetar los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral y condenar enérgicamente los incidentes de violencia. López declaró su alta lealtad al presidente Maduro, afirmando que el presidente fue reelegido por el voto popular y condenó a los manifestantes por atacar repetidamente a los militares y a la policía durante las protestas. Durante una emisión especial de televisión el 30 de julio, el presidente Maduro eliminó la aplicación WhatsApp ante las cámaras, afirmando que había sido utilizada para amenazar a soldados, policías y líderes comunitarios, e instó al público a eliminar la app de forma voluntaria y gradual. Instó a las familias, jóvenes y patriotas venezolanos a deshacerse de WhatsApp, alegando que compartía una lista de venezolanos con narcotraficantes e imperialistas colombianos, y en su lugar recomendó Telegram y WeChat. Sus declaraciones fueron recibidas con un gran aplauso por parte de los presentes en el estudio. Está en total desacuerdo con las declaraciones de la UE, que dijo que los resultados de las elecciones del 28 de julio no serían reconocidos hasta que se publicaran las actas oficiales. Según medios nacionales, Maduro condenó las declaraciones del alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, calificándolas de escandalosas. Acusó a la UE de perpetuar sus excusas habituales y lo comparó con el anterior apoyo de la UE a Juan Guaidó, calificándolo de nueva vergüenza. El 5 de agosto, la UE declaró que no reconocería los resultados de las elecciones presidenciales hasta que se publicaran las actas oficiales. La declaración de la UE subrayaba que los informes internacionales de observación electoral habían demostrado claramente que las elecciones presidenciales del 28 de julio no cumplieron las normas internacionales. Por otro lado, la líder de la oposición, Machado, declaró que no se retiraría hasta que se reconociera la victoria de su partido. Reiteró que Edmundo González, el candidato del PUD, había ganado las elecciones y acusó a la autoridad electoral de no reflejar la verdad. Machado instó a sus partidarios a seguir luchando sin rendirse, afirmando que la realidad no podía cambiarse y que debían defender su victoria hasta que fuera reconocida. A medida que la votación se acercaba a su fin, el 28 de julio, un sondeo a pie de urna realizado por Edison Research mostraba a González ganando por un amplio margen, recibiendo más del doble de votos que Maduro. La oposición también tuvo acceso a un recuento rápido, que era una tabulación real de grandes muestras de las mesas electorales y se consideraba muy preciso. Daba a González casi 8,5 millones de votos, 4,5 millones más que a Maduro. Reconociendo la complejidad de la situación y con el objetivo de evitar una mayor escalada,
el Tribunal Supremo ha intervenido para controlar la agitación. El Tribunal Supremo de Venezuela, conocido como TSJ, ha convocado a los 10 candidatos que participaron en las elecciones, incluido el presidente Nicolás Maduro, para hacer frente a las crecientes acusaciones de fraude electoral. En un intento de garantizar la transparencia y hacer frente a las denuncias de irregularidades, el TSJ anunció que compartiría los resultados oficiales de las elecciones con los candidatos. Este paso pretende aclarar el resultado y tranquilizar a la opinión pública sobre la integridad de las elecciones. Sin embargo, el TSJ también ha lanzado una severa advertencia. Los candidatos que no comparezcan ante el tribunal se enfrentarán a repercusiones legales. Los medios de comunicación informan de que se espera que el presidente Maduro y otros 8 candidatos acaten las órdenes del tribunal y asistan a los procedimientos. La situación sigue siendo tensa, sobre todo por la incertidumbre que rodea a Edmundo González, uno de los candidatos que ha afirmado públicamente que su partido ganó las elecciones con un 67%. La negativa de González a comparecer podría acarrear nuevas complicaciones. El canal de televisión estatal venezolana informó de que Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, ya ha presentado las actas electorales al TSJ. El objetivo de esta entrega es proporcionar al tribunal la documentación necesaria para revisar y verificar los resultados de las elecciones a fondo. ¿Qué significa para Venezuela la victoria declarada de Maduro? Con la intervención del Tribunal Supremo y la profundización de la controversia en torno a los resultados electorales, la victoria declarada de Maduro plantea importantes interrogantes sobre el futuro de Venezuela. Su victoria en su tercer mandato, lograda con el 51,20% de los votos en medio de acusaciones generalizadas de fraude electoral y el rechazo de la oposición, pone de relieve un periodo de intensa inestabilidad política. La crisis ha exacerbado los problemas económicos y humanitarios existentes, contribuyendo a la grave situación del país. A medida que estallan las protestas en toda Venezuela, alimentadas por las acusaciones de manipulación del voto y la respuesta de mano dura del gobierno, la nación se enfrenta a una posible espiral hacia un mayor caos. La intervención del Tribunal Supremo, destinada a abordar las acusaciones y gestionar la agitación, podría estabilizar la situación o avivar aún más las tensiones, dependiendo de la transparencia y la legitimidad de los procedimientos. Las reacciones internacionales también son críticas, ya que muchos países latinoamericanos y observadores mundiales expresan su escepticismo sobre la integridad de las elecciones. La retirada de diplomáticos venezolanos de países clave y las continuas protestas ponen de manifiesto las profundas divisiones existentes en el país y la preocupación de la comunidad internacional. En este entorno volátil, las implicaciones de la victoria de Maduro van más allá de las disputas políticas inmediatas. Incluyen la posibilidad de que continúe el deterioro económico, el aumento de la emigración y el reto permanente de abordar el descontento generalizado entre la población venezolana. Los expertos están divididos sobre las implicaciones de la victoria declarada de Maduro, con opiniones que van desde la preocupación por la profundización de la inestabilidad política a las evaluaciones de su impacto en la crisis actual de Venezuela. Quédese con nosotros para conocer el profundo análisis de estos expertos. Michael Shifter, Senior Fellow y expresidente del Diálogo Interamericano, sostiene que los resultados de las elecciones eran predecibles y que el gobierno de Maduro, a través del Consejo Nacional Electoral, reclamó la victoria a pesar del escepticismo generalizado. Señala que los resultados se presentaron sin pruebas, lo que llevó a la oposición a centrarse en demostrar el fraude electoral a través de las actas de escrutinio. Shifter subraya la necesidad de apoyo internacional, en particular de gobiernos clave como Estados Unidos, Brasil y Chile, para hacer frente a la situación. Advierte de que, aunque la presión internacional y las protestas son cruciales, existe un riesgo significativo de que el régimen adopte medidas severas. Shifter cree que las pruebas abrumadoras de fraude podrían desencadenar una crisis política que podría conducir a una transición gradual hacia la democracia. Julia Buxton, catedrática global de la Academia Británica en la Universidad de Manchester, subraya la necesidad de pruebas exhaustivas de fraude para anular los resultados. Señala que el CNE debe hacer públicos todos los datos pertinentes para que sean examinados a fondo por organismos independientes. Buxton sugiere que actores políticos como los militares y figuras clave del partido gobernante desempeñarán un papel crucial en la determinación del resultado. Advierte de que, aunque algunos países ya han rechazado los resultados, la verdadera influencia vendrá de naciones críticas como Brasil y Colombia. Las opciones de Estados Unidos son limitadas y el aumento de las sanciones podría agravar la situación. Buxton sostiene que reconocer una presidencia paralela o recurrir a las protestas, como se ha visto en el pasado,
pueden no ser estrategias eficaces. R. Evan Ellis, profesor de investigación sobre América Latina en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos, afirma que la manipulación de los resultados electorales por parte de Maduro es coherente con el comportamiento de las élites del chavismo en el pasado. Predice que el régimen utilizará a sus fuerzas de seguridad y leales para reprimir las protestas y mantener el control. Ellis cree que Maduro no tiene ningún incentivo para permitir un recuento o un escrutinio significativo de los resultados, y la intervención militar externa es poco probable. Aconseja centrarse en proteger a los líderes de la oposición, aplicar las máximas sanciones y aislar al régimen de Maduro, al tiempo que reclama el apoyo de países como China, Rusia y Cuba. Eileen Gavin, analista principal para finanzas sostenibles y las Américas de Verisk Maplecroft, señaló que el anuncio del CNE de una victoria irreversible de Maduro, a pesar de haber contado solo el 80% de los votos y una estrecha ventaja de 7 puntos sobre González en medio de un supuesto ataque informático, suscitó serias preocupaciones. La opositora Plataforma de Unidad Democrática denunció inmediatamente un fraude, afirmando que, basándose en el 40% de las papeletas que habían revisado, González ganaba con aproximadamente el 70% de los votos. Ahora exigen tener acceso a las papeletas restantes para cotejarlas con los registros electrónicos de 30.000 colegios electorales. Estados Unidos, los gobiernos regionales y el responsable de la política exterior de la UE, Josep Borrell, han reclamado total transparencia en el proceso de votación, tanto en los registros en papel como en los electrónicos. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil, uno de los últimos en pronunciarse, indicó que esperaría a disponer de los resultados completos desglosados. Celso Amorim, asesor del presidente Lula, insistió en la necesidad de que se hagan públicos los resultados completos. La continua inactividad del sitio web del CNE sugiere una mayor actividad entre bastidores. Para la PUD, mantener la presión es crucial, pero la probabilidad de cambiar el resultado parece escasa. A pesar de estos profundos análisis y opiniones de expertos, una pregunta persiste en la mente de todos. ¿Cómo se resolverá todo esto en Venezuela? La resolución de la actual crisis política de Venezuela depende de varios factores entrelazados, como la validez de los resultados electorales, la respuesta de los actores nacionales e internacionales y la estabilidad del régimen de Maduro. La cuestión central gira en torno a la legitimidad de los resultados electorales. La oposición, liderada por figuras como Edmundo González, sostiene que los resultados oficiales que declaran ganador a Nicolás Maduro son fraudulentos. La clave para resolver esta disputa reside en la transparencia. Tanto actores nacionales como internacionales han instado al Consejo Nacional Electoral a publicar datos exhaustivos, incluidos los votos en papel y los registros electrónicos de todos los colegios electorales. Esta transparencia es crucial para la verificación independiente de los resultados. Mientras estos datos no estén disponibles y no se verifiquen exhaustivamente, persistirán las dudas sobre la integridad de las elecciones. La capacidad de la oposición para presentar un desafío eficaz depende de su capacidad para mantenerse unida y movilizar apoyos. La principal tarea de la oposición es recopilar y presentar pruebas convincentes de fraude electoral. Estas pruebas deben ser lo suficientemente sólidas como para persuadir a las partes interesadas, tanto nacionales como internacionales. La oposición también debe mantener el compromiso público mediante protestas pacíficas y actividades de promoción, evitando al mismo tiempo acciones que puedan provocar una represión violenta por parte del gobierno. Si tiene éxito, la oposición podría aprovechar estas pruebas para exigir una reevaluación de los resultados o convocar nuevas elecciones. El gobierno de Maduro ha respondido históricamente a la disidencia con represión. Las recientes medidas violentas contra las protestas y las detenciones masivas indican un patrón continuado de control autoritario. La estrategia del régimen incluye el uso de las fuerzas de seguridad y grupos leales para reprimir a la oposición y gestionar los disturbios. Este enfoque pretende evitar cualquier desafío significativo a la autoridad de Maduro. Sin embargo, una represión prolongada podría exacerbar las tensiones y conducir a una mayor inestabilidad, tanto a nivel nacional como en la región en general. La crisis política agrava la ya grave situación económica de Venezuela. Las sanciones en curso y el aislamiento internacional han afectado gravemente a la industria petrolera del país, que es crucial para su economía. Una crisis prolongada podría conducir a un mayor deterioro económico, aumentando el desempleo y la pobreza. La tensión económica también podría empujar a más venezolanos a buscar refugio en el extranjero, agravando la crisis migratoria regional. A pesar de la tensión actual, existe potencial para la negociación y el diálogo.
El grado en que el gobierno esté dispuesto a entablar conversaciones significativas con la oposición podría influir en el resultado. Los precedentes históricos sugieren que las negociaciones podrían conducir a concesiones políticas o a una reforma de los procesos electorales. Muchos países ya se han enfrentado a las nefastas consecuencias de una agitación política y económica similar, y Venezuela debería aprender de estas experiencias para evitar caer en el mismo destino. La actual agitación en Venezuela es un reflejo de la inestabilidad política y económica que asoló Zimbabue bajo el régimen de Robert Mugabe. En Zimbabue, la corrupción generalizada y la mala gestión condujeron a un grave deterioro económico y a la hiperinflación, lo que afectó gravemente a la vida de sus ciudadanos. La inestabilidad política, impulsada por unas elecciones impugnadas y la falta de transparencia, agravó aún más la crisis, provocando pobreza y disturbios generalizados. Los paralelismos entre el colapso económico de Zimbabue y los retos actuales de Venezuela son evidentes y ponen de relieve la necesidad urgente de reformas. Para evitar un destino similar, Venezuela debe abordar sus problemas electorales y económicos con transparencia e integridad. Garantizar unas elecciones libres y justas, con una supervisión independiente, es crucial para restaurar la confianza pública y la legitimidad. Al mismo tiempo, Venezuela debe implementar reformas económicas integrales para hacer frente a la hiperinflación, gestionar los recursos de manera eficaz y fomentar el crecimiento económico. Estas medidas son esenciales para estabilizar la economía y evitar que se repita el desastroso escenario económico de Zimbabue. Del mismo modo, la guerra civil de Siria, que estalló en 2011, ha dejado al país sumido en el caos y sirve de ejemplo de advertencia para Venezuela. El conflicto comenzó con protestas pacíficas en demanda de reformas democráticas, que fueron respondidas con una violenta represión por parte del gobierno. Con el tiempo, la situación se convirtió en una guerra a gran escala en la que participaron múltiples facciones, tanto nacionales como internacionales. Las consecuencias han sido nefastas. Más de 500.000 de personas han muerto y más de la mitad de la población siria de antes de la guerra se ha visto desplazada, con millones de personas huyendo del país o convirtiéndose en desplazados internos. La crisis siria se ha caracterizado por graves problemas humanitarios, como la destrucción generalizada de infraestructuras, la escasez de alimentos y suministros médicos, y el colapso de los servicios sociales. Para Venezuela, la crisis siria es una lección crucial. Ambas naciones se han enfrentado a importantes turbulencias políticas y económicas, con Venezuela experimentando signos similares de agitación y represión. Si Venezuela no aborda sus problemas con eficacia, corre el riesgo de caer en un conflicto prolongado y devastador, similar al de Siria. Cuba se ha enfrentado a graves dificultades económicas y malestar social, en particular desde la caída de la Unión Soviética, que provocó una importante recesión económica, conocida como el Período Especial. El país experimentó una escasez generalizada de productos básicos, un aumento de la pobreza y un creciente descontento entre la población. A pesar de las reformas, el gobierno cubano tuvo dificultades para abordar estos problemas con eficacia, lo que dio lugar a continuas protestas y peticiones de cambio. La situación de Venezuela es similar a la de Cuba en varios aspectos. Ambos países se han enfrentado a graves crisis económicas e inestabilidad política. El colapso económico de Venezuela, impulsado por la caída de los precios del petróleo y la mala gobernanza, ha provocado escasez, pobreza generalizada y emigración masiva, de forma muy similar a las condiciones a las que se enfrentaron los cubanos durante el Período Especial. Para evitar el camino de Cuba, Venezuela necesita abordar sus retos económicos y sociales de forma proactiva. Tomando ejemplos anteriores, la crisis económica y la corrupción política de Líbano ofrecen otra lección crítica para Venezuela. Líbano se ha visto asolado por una grave inestabilidad económica, exacerbada por una corrupción política y una mala gestión profundamente arraigadas. El sistema financiero del país se ha hundido, lo que ha provocado una pobreza generalizada, desempleo y frustración entre la población. La falta de una gobernanza eficaz y la corrupción rampante han socavado aún más la confianza pública y la estabilidad. La situación de Venezuela guarda sorprendentes similitudes con la de Líbano. Ambas naciones experimentan turbulencias económicas, agravadas por la corrupción política y un liderazgo ineficaz. En Venezuela, el colapso económico y los fallos de la gobernanza han provocado una crisis humanitaria y disturbios políticos. Aprendiendo de la experiencia de Líbano, Venezuela necesita fomentar una gobernanza transparente y estabilizar su economía para evitar un mayor deterioro y restaurar la confianza pública. ¿Qué opinas del reciente anuncio de Maduro? Compártela en los comentarios. Me gusta, comparte, suscríbete y haz clic en la tarjeta de la pantalla para ver más actualizaciones recientes. Manténgase a salvo y nos vemos en el próximo vídeo.